Chicos, hoy día vamos a hablar del movimiento parabólico. Vamos a seguir hablando del movimiento parabólico que le hemos llamado parabólico 2. Vamos a ver específicamente el movimiento de un proyectil. El disparo de un proyectil desde tierra se va al aire y nuevamente llega a tierra, ¿no? Es un proyectil tierra, aire, tierra. La semana pasada vimos un proyectil aire, tierra en el movimiento semiparabólico. Para este movimiento tienes que se dispara el proyectil con cierta velocidad inicial, a velocidad cero, bajo un cierto ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? Acá hay un ángulo de inclinación con respecto a esta horizontal. La partícula hace un movimiento totalmente parabólico y hemos colocado aquí 3 posiciones después del lanzamiento. Lo primero que tendríamos que hacer en este lanzamiento con cierto ángulo con la horizontal es descomponer esta velocidad horizontal. Esta velocidad inicial. Entonces tendríamos una componente por acá, ¿sí? Trazamos nuestro triángulo, hay una componente horizontal y luego también tenemos por aquí una componente vertical. Esta componente horizontal se va a llamar velocidad inicial en X. Y la trigonometría nos va a decir que esta componente es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo θ. La componente vertical se va a llamar velocidad inicial en Y, ¿no? Velocidad inicial porque es componente de la velocidad inicial y su valor se puede determinar mediante velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo θ, el ángulo de inclinación. En todo momento la partícula va a tener dos componentes, ¿no? Una componente horizontal y la otra componente vertical. Y recuerden que la componente horizontal es un MRU y la componente vertical es caída libre. Entonces aquí actúa la gravedad. En esta posición 1, el vector velocidad 1 tiene una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical se llamará velocidad 1 en Y, la componente horizontal velocidad 1 en X. Y recuerden que en X, como es MRU, nunca va a cambiar. Esta y esta son iguales. En este punto donde la partícula se encuentra en lo más alto, se le llama la altura máxima. Entonces aquí solamente vas a tener en este punto 2, velocidad 2 en X. Y esta velocidad 2 es igual a lo de acá. O sea que esta velocidad es velocidad 0 en X. En el eje horizontal la velocidad nunca cambia. Velocidad vertical no hay porque ya no sube ni baja, más bien comienza su descenso. En esta posición 3 vas a tener nuevamente componente horizontal, velocidad 3 en X, y componente vertical que se va a llamar velocidad 3 en Y. Observa, la componente vertical cambia, ¿sí? Conforme sube se va haciendo más pequeña, de manera que aquí en el punto más alto es 0. Cuando baja la componente vertical comienza a aumentar, pero es hacia abajo. La horizontal mantiene su valor, siempre es la misma. El proyectil lanzado desde este punto alcanza una altura máxima, baja y cae en esta posición. En esta posición donde cae, ¿sí? Aquí en esta posición donde cae la partícula, ha recorrido una cierta distancia horizontal D. Alcance o distancia horizontal. Punto de máxima altura. Zona de subida, tiempo de subida. Zona de bajada, tiempo de bajada. Las ecuaciones son las del MRU y caída libre, que ya conocemos. Entonces en el eje horizontal, esta distancia, recuerda doctor TV, distancia sería entonces la velocidad horizontal multiplicada por el tiempo. El tiempo, subida más bajada. A ese tiempo se le llama tiempo de vuelo. Ya está. Esta es la ecuación que vamos a utilizar en el eje horizontal o en el eje X. En el eje vertical, o sea, en el eje Y, ahí hay un movimiento de caída libre. Aquí tienes caída libre. Y lo primero que tendríamos que decir aquí, que este tiempo de subida, el tiempo de subida, es igual al tiempo de bajada. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y este tiempo de subida se halla de esta manera. Mira, el tiempo de subida, ya lo habíamos visto en caída libre, es la velocidad vertical inicial, esta componente de aquí, dividida entre la gravedad. ¿Ok? Aquí con esto calcularíamos el tiempo de subida. Una segunda ecuación, si se quiere, vamos a ponerle esta A, por aquí vamos a tener B. La altura máxima. La altura máxima se halla mediante velocidad vertical al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Ya está. Por aquí tendríamos entonces la altura máxima. Y al final vamos a decir que cualquier altura, vamos a poner por aquí h, esa altura h, tercera ecuación, la altura h es igual a la velocidad inicial en y multiplicada por el tiempo. Ya la conoces, es caída libre. Cuando caes más, cuando subes menos. En esta zona sería más, en esta zona de subida sería menos.
la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Son las ecuaciones que seguramente vamos a utilizar. Cualquier velocidad v, 3, 2, 1 o v sub 0, cualquier velocidad se puede hallar como la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, y todo esto en raíz. Esta sería entonces d, digamos, ¿no? La ecuación d. Entonces tenemos el movimiento o el disparo de un proyectil. Pasamos a los ejercicios.